Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de héroes de la fe y hoy hablaremos de Jonathan Edwards, que fue un pastor y teólogo del tiempo que se le llamó el Gran Despertar. Jonathan Edwards es una de las mentes más brillantes en toda la historia de la iglesia, pero no solo eso, fue un hombre con una profunda y admirable sensibilidad espiritual. Y bueno, el día de hoy es de quien vamos a hablar. Y bueno, Jonathan Edwards. A la edad de 14 años, él ya era un estudiante de la Universidad de Yale. Fue un joven con profundas sensibilidades espirituales. A los 17 años, después de un periodo de angustia, dijo que la santidad le fue revelada como una belleza divina y deslumbrante. Una combinación muy especial entre un alto intelecto y una gran piedad caracterizó toda su vida. Edwards nació en East Windsor, Connecticut, siendo el único varón y el quinto de 11. De niño construyó pequeñas fortalezas en el bosque para sostener no juegos de colonos e indios, no era para jugar, sino reuniones de oración con sus amigos. También estudió apasionadamente biología y física y estaba fascinado con la naturaleza. Llamado al ministerio. A los 13 años fue aceptado para ser estudiante de la Universidad de Yale, que entonces se llamaba Escuela Colegiada. Durante su etapa como estudiante se opuso a la tendencia entre los estudiantes de alejarse de la fe puritana de los fundadores de la universidad y correr hacia un racionalismo elitista, pero nunca se comportó como un fanático. Estando en la universidad, Edwards leyó ampliamente e interactuó con John Locke. Él vivió de 1632 a 1704, e Isaac Newton, 1643 a 1727, y todo el movimiento de la Ilustración. Muchos de sus primeros escritos fueron sobre temas científicos, o sea, fue un gran científico también. En 1729, Edwards empezó oficialmente su ministerio como aprendiz de su abuelo materno, Solomon Stoddard, en Northampton durante 2 años antes de convertirse en el único predicador de la iglesia de Northampton, Massachusetts. Cuando tenía 20 años, conoció a Sarah Pierpont, 1710 a 1758, una joven devota que inspiraría la vida espiritual del propio Edwards. El matrimonio de los Edwards resultó profundamente satisfactorio para ambos y eventualmente tuvieron 11 hijos. En 1734, la predicación de Edwards sobre la justificación por la fe provocó un renacimiento espiritual en su iglesia. En diciembre hubo 6 conversiones repentinas. Para la primavera había alrededor de 30 a la semana. No se debió a ninguna estrategia especial más allá de una predicación ardiente de la palabra de Dios. Un observador escribió: apenas hacía gestos, incluso se movía, y no hacía ningún intento por darle elegancia de su estilo, belleza de sus posturas para satisfacer el gusto y fascinar la imaginación. En cambio, me conmovió con el peso abrumador de su discurso y su gran intensidad en sus sentimientos. Edwards mantuvo un cuidadoso relato escrito de sus observaciones y las documentó en sus diarios. También sus sermones más efectivos se publicaron posteriormente. Estos escritos se leyeron ampliamente en América e Inglaterra y ayudaron a alimentar el Gran Despertar unos años más tarde, durante el cual miles de personas fueron conmovidos por la predicación del británico George Whitefield, 1714 a 1770. Bueno, viene el periodo de lo que llamaron el Gran Despertar. Whitefield había leído los escritos de Edwards y se propuso visitarlo cuando viajara a las colonias de América. Edwards invitó a Whitefield a predicar en su iglesia. La predicación de Whitefield conmovió profundamente a Edwards, quien lloró durante todo el servicio junto a gran parte de la congregación. En 1741, durante lo que posteriormente se conocería como el Gran Despertar, Edwards contribuyó con el sermón más famoso de la historia de Estados Unidos, Pecadores en manos de un Dios airado, del cual vamos a hablar en nuestro siguiente video. Este sermón fue predicado en Enfield, Connecticut, en 1741, aunque ha sido ampliamente reimpreso como un ejemplo de fuego y azufre. Esto no está en consonancia con el estilo de la predicación real de Edwards. Edwards no gritó, no habló en voz alta, sino que predicó en voz baja y sencilla. Gracias a este sermón y a su rápida difusión, las iglesias, que en algunos casos habían sido frías y secas, se transformaron rápidamente en congregaciones apasionadas. A pesar de su estilo desapasionado, Edwards insistió en que la verdadera fe está enraizada en el corazón, no en la razón, defendiendo las experiencias emocionales del Gran Despertar, especialmente el Tratado sobre Afectos Religiosos, que publicó en 1746, una obra maestra del discernimiento psicológico y espiritual y en algunos pensamientos sobre el resurgimiento actual de la religión en Nueva Inglaterra, en la que incluyó
un relato del despertar espiritual de su esposa. Pero no se puede acusar a Edward de ser emocionalista, por el contrario, sus sermones fueron altamente intelectuales y en ellos se tratan temas doctrinales y profundamente teológicos. La emoción era importante para Edwards, pero esa emoción y esas experiencias no tenían ni podían opacar la necesidad de una doctrina recta y un culto racional. Edwards también influyó en la música de la iglesia. En los días en que el canto de los salmos era casi lo único que se escuchaba en las iglesias congregacionales, Edwards alentó el canto de los nuevos himnos cristianos, especialmente los compuestos por Isaac Watts, de 1674 a 1748 vivió. Bueno, fue biógrafo, misionero y amante de la física. John Wesley, 1703 a 1791, nació 3 meses antes que Edwards, y vivieron retos muy similares y compartieron las mismas pasiones, eran muy similares en muchas cosas, aunque los dos nunca se conocieron personalmente, pero conocían la obra uno del otro, y trabajaron para su Señor en 2 continentes diferentes, ayudando juntos a dar nacimiento al movimiento evangélico posterior. Entre muchos de sus escritos, Edwards puede ser más conocido fuera de los círculos intelectuales por su edición del diario de David Brainerd. El libro registró la labor heroica de este joven misionero entre los indígenas y que murió de tuberculosis en la edad de 29 años, en los brazos de su prometida, una hija de Edwards llamada Jerusha. Este libro impulsó el movimiento de las primeras misiones estadounidenses e inspiró a miles de hombres y mujeres de todo el mundo al trabajo misionero, incluidos William Carey, 1761-1834, Henry Martyn, que vivió de 1781 a 1812, y Adoniram Houston, 1788-1850, y Jim Elliot, que vivió de 1927 a 1956. Edward consideraba que la conversión personal era crítica, por lo que insistió en que solo las personas que habían hecho una profesión de fe y que daban prueba de una experiencia real de conversión podían participar en la cena del Señor. Como paréntesis, nosotros podríamos tener una posición diferente, pero sí sabemos que en este canal, cuando hablamos de las biografías, no discutimos la posición teológica de los héroes de la fe, sino solamente hablamos de su obra. Amén. Entonces, puede ser controversial este punto, pero bueno, ese era el punto de vista de él. Esta posición estaba en contra de lo que su abuelo había practicado en la iglesia y desalentó a su congregación, que lo despidió en 1750. Durante los siguientes años, Edwards fue un pastor misionero entre los nativos americanos de Stockbridge, Massachusetts, y escribió varios tratados teológicos. Entre ellos argumentó que somos libres de hacer lo que queramos, pero nunca querremos hacer la voluntad de Dios sin una visión de su naturaleza divina impartida por su espíritu. Fascinado por la física newtoniana e ilustrado por las escrituras, Edwards creía que la providencia de Dios era literalmente la fuerza vinculante de los átomos, que el universo colapsaría y desaparecería a menos que Dios mantuviera su existencia. Durante toda su vida, Edwards mantuvo su hábito de levantarse a las 4 de la mañana y estudiar 13 horas al día. Fue el mayor teólogo de América. El Colegio de Nueva Jersey y más tarde Princeton lo nombró presidente en 1758. Pero poco después de su llegada, Edwards murió a causa de una nueva vacuna contra la viruela. Edwards tenía 55 años, pero no dejó un legado pequeño. Edwards es considerado por muchos como el mejor teólogo de la historia de los Estados Unidos. En muchos sentidos, Edwards fue muy original, innovador y moderno. Sin embargo, nunca dejó de ser puritano. Su interés en los asuntos importantes de la teología y a la vez en los matices más sensibles de la experiencia cristiana nunca fue meramente superficial ni abstracta. Edwards estudió y comunicó su teología con una sencillez y sensibilidad espiritual única. Mientras muchos científicos europeos y clérigos estadounidenses descubrieron en las implicaciones de la ciencia un impulso que lo llevaba hacia el deísmo, Edward fue por el otro lado y vio el mundo natural como evidencia del diseño maestro de Dios del Dios de la Biblia. Durante toda su vida, a menudo visitaba el bosque como un lugar favorito para orar y adorar en la belleza y el consuelo de la naturaleza. Edwards fue un hijo de puritanos, hermano de los pensadores de la Ilustración, y a través de su trabajo le otorgó las riquezas del puritanismo al mundo moderno influenciado por ilustrados. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué le hace falta a la iglesia para tener teólogos de la talla de Jonathan Edwards en Latinoamérica? ¿Te crees que se puede combinar una alta intelectualidad con una profunda sensibilidad por la obra del Señor en nuestras vidas? Bueno, hasta aquí la obra de Jonathan Edwards. Vemos aquí
muchas cosas muy importantes, y quizás la controversial sea el hecho de que no se podían bautizar más que las personas que mostraban con su vida y que habían recibido a Cristo. Muchos tomar la Santa Cena. Bueno, vemos que finalmente de todas maneras fue un hombre que contribuyó mucho, que hizo cosas muy muy fuertes, muy buenas. Vemos otra cosa, que también él era un hombre que le importaba más el Espíritu Santo. Él no era alguien que gritaba ni hacía grandes aspavientos para los sermones, sino que él era un hombre muy tranquilo al hablar en sus sermones, a pesar de que es el más histórico y es muy muy fuerte. Vamos a hablar en el siguiente video de su sermón más importante, pero vemos que él él no necesitaba de tantos gritos. Y vemos algo bien importante, ya lo que muchas veces he dicho en este canal. La verdad es que muchos quizás ven mucha parafernalia, unos fondos muy hermosos, que los predicadores andan de traje. No, en este canal el que es importante es el Señor Espíritu Santo. Lo que queremos es que tú escuches la palabra del Señor Espíritu Santo y que sea lo que cambie tus vidas. De verdad, espero que la vida de Jonathan Edwards inspire a muchos para que puedan caminar en la obra de esa manera. También vamos a ver la semana que entra el libro que hizo respecto a su yerno, del diario, y bueno, vamos a comentar también lo que vemos ahí, porque va a inspirar a muchos evangelistas. Bueno, pues hasta aquí terminamos el video de los héroes de la fe, de la vida de Jonathan Edwards. Espero que sea de bendición para tu vida. Te pido que me regales tu like, que lo puedas compartir para que pueda ser de bendición para otros, como es para mí, como ha sido para mí, y espero que lo sea para ti. Y que por favor me regales en la caja de comentarios tu comentario. Puedes tener una posición diferente, pero siempre daremos respuesta a todos, pero desde la visión del Señor Espíritu Santo, dando un buen ejemplo, respetando posiciones teológicas. Y también, si tú tienes algún nombre de algún héroe de la fe que tú quisieras ver su biografía en este canal, claro que sí, nosotros lo tomaremos en cuenta y nosotros lo programaremos. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima, chao.